El dólar MEP, o también llamado dólar bolsa, es el dólar que nosotros compramos a través de la bolsa de valores, la bolsa de comercio. Por eso tiene ese nombre. ¿Qué diferencia tiene con cualquier otro tipo de dólar? En definitiva, la única diferencia que tiene es la forma que tenemos nosotros de comprarlo. Es decir, vos el dólar blue lo comprás en una casa de cambio, cueva, arbolito, como prefieras llamarle. El dólar cripto lo comprás en un exchange a través de las criptomonedas. Bueno, el dólar bolsa lo comprás en un broker a través de la bolsa de valores en instrumentos como por ejemplo los bonos. Es una forma de comprar dólar, pero algo que muchos tienen la duda es qué diferencia hay entre el valor, digamos, que tiene un dólar que yo compré en, por ejemplo, en una casa de cambio, el que compré en dólar cripto o el que compré en dólar cable o dólar bolsa o cualquiera de estos dólares. Bueno, la realidad es que a valor, digamos, de lo que es el billete, si vos lo vas a retirar en un banco, son todos lo mismo. El dólar es lo mismo. Lo que cambia es la forma en la que lo compras y después la forma en la que lo vendés, si así lo quisieras. Pero vos podés comprar en MEP y vender en dólar cripto, podés comprar en cripto y vender en MEP. El dólar es siempre un dólar, vale siempre lo mismo. Son distintas formas de comprar y de venderlo, pero el valor del dólar es siempre el mismo. Habiendo dicho eso, y antes de pasar a ver cómo se efectúa la compra, la operativa y demás, quiero que tengas bien en claro de cómo es la teoría de esto. Y te lo voy a explicar de una forma súper sencilla en un Excel. Así que nos venimos al Excel y vamos a ver ahora la parte teórica. ¿Cómo se compra el dólar MEP? Vos lo que vas a hacer para este ejemplo, fíjate que tengo acá compra MERM. Este MERM hace referencia a mermeladas, que es con lo que explicamos las cosas en Inverar. Así que vamos a suponer que vos te compraste una mermelada. ¿Sí? Estás en Microcentro y te compraste una mermelada de durazno. Y te salió 1.300 pesos. Estamos diciendo números de ejemplo. ¿Ok? Entonces vos vas caminando por la calle Corrientes y te cruzas un extranjero y te dice, oye, yo quiero tu mermelada. Y vos le decís, bueno, me salió 1.300 pesos, tomá, dame 1.300 pesos. Y te dice, yo no tener pesos, tengo solo dólares. Entonces vos le decís, bueno, a ver, dame $1.50. O para hacer números redondos le decís, dame un solo dólar y yo te doy la mermelada. Perfecto, entonces vos le entregas la mermelada, la persona te da $1. Y ahora vos te pones a pensar y decís, ¿cuántos pesos tuve que pagar para yo recibir este dólar? Bueno, yo pagué 1.300 pesos para primero comprar la mermelada y después vendí la mermelada por $1. Entonces, este dólar me costó los 1.300 pesos que pagué la mermelada. Por lo cual, en el Excel, vos lo que decís es, ¿a qué precio compré la mermelada? 1.300. ¿A qué precio vendí la mermelada? A $1. Entonces, cuando aprieto Enter, automáticamente me dice el tipo de cambio, es decir, cuántos pesos necesité yo por cada dólar. Obviamente, con $1 es súper fácil de calcularlo. Pero, ¿qué pasaría si yo te digo son $2? Entonces, ahí, ¿cuánto me habría costado cada dólar? Bueno, 1.300 pesos que pagué dividido los $2 que recibí, me da un tipo de cambio que me lo calcula automáticamente de 650 pesos. Repito, con números redondos esto es fácil, pero si yo te digo, bueno, no sé, un número aleatorio, en este caso 8 millones y pico, entre, supongamos, $785, vos decís, bueno, ¿y cuál es el tipo de cambio? Bueno, en este caso, obviamente con números totalmente azarosos, es 10.749 pesos. A lo que voy es que esta es la forma en la que se compra el dólar bolsa. Fíjate que no es yo te doy pesos, vos me das dólares y ya está. No es que voy al banco, le doy pesos, me dan dólares y listo. No, no, no. Es compro algo, ese algo en este ejemplo es una mermelada, pero en la realidad lo que compras es un bono y después este bono lo vendes en dólares. No es un intercambio de te doy pesos, me das dólares, sino que son dos intercambios. Te doy pesos, me das un bono y después te doy un bono, me das dólares. Esa es la forma. Y acá es donde ya tenés el primer tip. Y el tip es, la clave del dólar bolsa es pagar la menor cantidad de pesos posible y vender a la mayor cantidad de dólares posible. Es decir, yo pago pocos pesos y cuando vendo recibo muchos dólares. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer siempre. Igualmente, esto no es solamente para el dólar MEP o bolsa, como prefieras llamarle, sino que es para cualquier tipo de cambio. Y ahí es cuando entra la pregunta, ¿cuál es el dólar más barato? ¿O cuál es el tipo de cambio más barato que hay? La realidad es que depende el día, las restricciones, las leyes, bueno, lo que haya en el momento, varía minuto a minuto te diría, pero esto entras a casi cualquier portal de dólar, como un dólar hoy o ámbito financiero, cualquiera de estos, y te van a decir, en este caso estoy en dólar hoy, y fíjate, yo tengo el dólar blue a la venta de 1.225 pesos. Tengo el dólar bolsa a 1.232, el dólar contado con líquido CCL 1.278 y el dólar cripto 1.250. De estos que son los legales, el más barato es el dólar bolsa en este momento. Pero como te digo, eso cambia minuto a minuto. Sin embargo, lo que vos
tenés que tener en cuenta es decir, ok, si esto cambia minuto a minuto, ¿hay algún impedimento, alguna restricción, algo que haga que yo no lo pueda operar de inmediato? Es decir, yo compro hoy y en vez de poder vender ahora mismo tenga que esperar. La respuesta es, en este momento sí hay una de esas restricciones que ya las vamos a ver más adelante enumeradas, pero entonces a mí me conviene que una vez que yo compré el bono, el precio en dólares suba, baje, el precio en pesos suba, baje. ¿Cómo funciona esto? La realidad es que es súper sencillo de entender. Acuérdate que lo que vos tenés que hacer es comprar en pesos, vender en dólares. Hasta ahí estamos bien. Si vos comprás en pesos y el bono, una vez que vos ya lo tenés en pesos, sube o baja, te da igual, porque a vos no te importa el peso, vos vas a vender en dólar. Entonces, no importa si sube o baja en pesos una vez que vos ya lo comprás. Pero ahora tenés el otro bono, que es el que es en dólares, que es el que sube o baja en dólares. Y ahí es cuando vos decís, ¿a mí me conviene que suba en dólares o que baje en dólares? La respuesta es que te conviene que suba en dólares, porque vos ya compraste en pesos y si el bono sube en dólares vas a vender a más cantidad de dólares. Vos compraste a 1.000 pesos y tenés la posibilidad de vender a $1 o a $2. ¿Qué preferís vender? Y obviamente a $2, te van a pagar $2 en vez de 1. Bueno, eso es lo que buscamos, que una vez que compramos el bono, suba. Si esto ocurre, vamos a ganar más cantidad de dólares, o mejor dicho, vamos a estar comprando a menor precio, o sea, mejor. Sin embargo, también puede darse lo opuesto, que yo compro en pesos, el precio en dólares me baja y después vendo y ahí estoy perdiendo o pagando un tipo de cambio más caro. Sin embargo, ahora en la parte práctica vamos a ver cómo hacer para acceder a la mejor cotización dentro de lo posible. Mientras tanto, continuamos y vamos a ver ahora la forma de comprar dólar ilimitado. ¿Cuál es la forma? ¿Cómo hago yo para comprar la cantidad de dólares que quiera? Esto lo puedes hacer a través del dólar blue, que es ilegal, entonces no te lo recomiendo. Puedes hacerlo a través del dólar contado con liqui, que necesitas cuenta en el exterior, tampoco es tan factible para muchos. Puedes hacerlo a través del dólar MEP o bolsa, que es el que estamos viendo en este video, y ahí sí puedes comprar todo lo que quieras, y también el dólar cripto a su vez igual, pero acordate que es un poquito más caro. Por lo cual, el dólar que es más barato, ilimitado y espacio legal, entonces ese es el dólar Bulls. Es completamente ilimitado, pero tiene un pero importante. Vos hacer las compras las puedes hacer todas las que quieras, pero cuando vos quieras retirar la plata, por ejemplo, la mandás al banco y la querés retirar en efectivo o la querés gastar o lo que sea, esa transferencia de tu broker a tu banco la puedes hacer una vez por mes. Eso es importante. Podés comprar dólar MEP, podés ir comprando todos los días de a $100 MEP, por ejemplo, por decir un número, y haces una sola transferencia de $2.000 en el mes. Todo bien. Lo que no puedes hacer es comprar 100, retirar, comprar 100, retirar, comprar 100, retirar. Con lo cual, ahora sí llegamos a la parte de las restricciones. ¿Qué restricciones hay para comprar dólar MEP o dólar bolsa? La realidad es que hay varias, las cuales te voy a estar dejando en pantalla y seguramente también en la descripción de este video para no hacerlo demasiado extenso, pero sí me parece importante que sepas que la más relevante para mí es el parking. Parking significa que este bono, que poníamos ejemplo la mermelada, que vos comprás y después la tenés que vender en dólares, tenés que tenerlo en tu cuenta acreditado durante un día por lo menos. Puedes tenerlo todos los días que quieras, pero mínimo un día. Por lo tanto, si vos comprás por ejemplo, un bono en pesos, antes de venderlo en dólares tenés que tener en cuenta esto muy importante, que lo vas a tener congelado un día, por lo que te decía antes, que el precio fluctúa tanto en pesos como en dólares. Así que importante esa restricción. Todas las demás, ya te digo, las tenías en pantalla o en la descripción de este video si no. Habiendo visto toda la teoría necesaria, vamos a pasar a la parte más difícil de todas, que es, en realidad no es difícil, pero es lo que muchos no saben, es cómo comprar dólar MEP, y lo más importante, ¿lo puedo retirar en el banco sí o no? ¿Puedo hacer efectivo ese dinero virtual? En caso que lo logre hacer, lo que te voy a pedir es que les des like a este video, comentes, te suscribas, porque vamos a hacer toda la operativa. Así que vamos a las pantallas. Ahora sí, ya estoy acá en mi cuenta y vamos a ver el paso a paso. Voy a ir arriba a la derecha donde dice mi cuenta y acá voy a hacer clic en la primera opción que dice estado de cuenta. Una vez acá voy a ir a la parte superior izquierda donde dice ingreso de dinero. Hago clic, me deslizo un poquito hacia abajo y como puedes ver te dice transferí en pesos a este CBU que ellos te dejan. Siempre hacelo desde acá, o sea, entra a la web, fíjate cuál es el CBU en ese momento y copias este valor. Ahora, este CBU lo vas a pegar en Mercado Pago, en el banco que vos tengas, ya sea Provincia, Nación, Santander, Galicia, el que sea, copias este CBU y vas a hacer una transferencia común de toda la vida. Yo, simplemente para el ejemplo, lo voy a hacer con Mercado Pago, así que me vengo a la página de Mercado Pago, voy a ir a donde dice transferir dinero, hago clic en el botón, espero a que me cargue, voy a elegir nueva cuenta, si es que nunca transferí, acá voy a poner el CBU que acabo de copiar o el alias, es indistinto, pongo continuar y reviso que estén bien los datos, que diga Bull Market Brokers S.A., el quill de la empresa, el banco industrial que es a donde vamos
vamos a transferir y demás. Si está todo ok, le doy a continuar. Acá pongo cuánto quiero transferir. He de aclarar que no hay mínimos. Si querés probar con 10 pesos, con 100 pesos, podés probar. Yo en este caso y para el ejemplo voy a transferir unos 20.000 pesos. Así que pongo el valor 20.000, le doy a continuar. Este es igual a una transferencia común y corriente de toda la vida. Como verás, no estoy haciendo nada raro. Pongo transferir y simplemente acá realizamos la transferencia. Una vez que se envió, vamos a esperar a que llegue, obviamente. Para ser precisos, esto lo estoy haciendo a las 16:07, o sea, casi 4:05, 4:10 de la tarde. Vamos a ver cuánto tarda en acreditarse. ¿Cómo sé esto? Me voy a mi cuenta de Bull, voy arriba a la derecha donde dice mi cuenta, acá pongo estado de tenencia y en esta parte donde dice total de la cuenta, te dice, bueno, el número de tu cuenta comitente, que este valor lo vas a ver censurado, pero más abajo te dice la cantidad de pesos que tenés disponibles. Como en este caso podrás ver, yo tengo 1.800 y pico de pesos disponibles. Cuando me llegue la plata, me van a aparecer, bueno, este valor más los 20.000 que transferí, 21.000 y pico de pesos. Mientras esperamos a que llegue, algo importante que tenés que saber es que si es la primera vez que haces una transferencia, es probable que tarde un poco más. Un poco más, ¿cuánto es? Mira, el plazo máximo son 24 horas hábiles. Sin embargo, no suele pasar eso y generalmente si tarda mucho, tardará algunas pocas horas. 1, 2, 3 horas como mucho. Si no, en unos 5, 10, 15 minutos ya lo tenés en tu cuenta. Ahora, inversores, ya estamos en nuestra cuenta, ya llegó el dinero, como podemos ver, están, digamos, la plata que había más los 20.000 que transferimos recientemente. Y ahora lo que vamos a ver son las dos formas que tenemos de operar el dólar MEP. Primero vamos a ver la fácil y automática y después vamos a ver la otra que tal vez tiene un poquito más de trabajo, pero puede llegar a servirte más. Entonces arranquemos por la primera, que es la forma automática, cómo comprar dólar MEP o dólar bolsa de forma automática. Voy arriba a la derecha donde dice comprar dólar, entre paréntesis, o mejor dicho abajo me dice 1.268 pesos con 50, más o menos que está en este momento. Yo le hago clic acá y acá me va a decir, bueno, ¿cuántos pesos querés gastar? Entonces yo le voy a poner el valor que yo quiera, solamente le voy a poner 5 primero para que vean, digamos, cómo funcionaría esto. Acá arriba a la izquierda te dice, obviamente, los mínimos y máximos, tenés de mínimo 1.000 pesos y de máximo 3 millones de pesos, y lo puedes hacer todas las veces que quieras. Pero empecemos primero con esto, ¿no? Yo pongo 5, 5.000, el valor que fuere, digo cuándo quiero recibir el capital, acá automáticamente se me actualiza para redondear los valores, porque tal vez si yo quiero, o sea, lo que voy a hacer ahora es la compra y venta de bonos, pero lo va a hacer Bull Market sin que yo tenga que estar yendo a comprar el bono. Acá yo digo, voy a pagar tantos pesos, Bull Market me vale tantos dólares, listo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo cargo 5.000, supongamos, tal vez no hay esa cantidad específica para comprar y me actualiza algún valor similar. Habiendo dicho esto, abajo me dice cuándo quiero recibir mis dólares. Vos acá tenés dos alternativas, una es en 72 horas y la otra es en 24 horas, o sea, mañana. Todo esto obviamente días hábiles. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo lo que te recomiendo es que elijas una y la otra y te fijes cuál te va a dar más cantidad de dólares. Por ejemplo, acá me dice 3,92 dólares que yo voy a recibir invirtiendo estos 5.000 pesos dentro de 72 horas. Si pongo mañana, me dice 3,96, o sea, 3 centavos de dólar más. Por supuesto que 3 centavos de dólar uno dice, bueno, no es la gran diferencia, pero es importante teniendo en cuenta que, lógicamente, es un monto pequeño que yo estoy operando, que son 5.000 pesos. Por lo cual, en este momento que estoy grabando el video, lo que me conviene es el de mañana, porque me ofrece 3 centavos de dólar más que el otro de 72 horas. Así que voy a elegir mañana y para el ejemplo, este lo voy a operar con 1.000 pesos, ¿ok? Le doy a que acepto los términos y condiciones, le doy a comprar y acá me salta la primer alarma, digamos, que es para comprar dólar MEP, vos tenés que tener una cuenta vinculada en dólares. Ahora, ¿cómo vinculo una cuenta en dólares a mi cuenta de Bull Market? Para esto voy arriba de toda la derecha donde dice mi cuenta y acá voy a donde dice movimiento de dinero, que es la tercera alternativa. Una vez acá me va a decir las cuentas que yo ya tengo, estas te van a aparecer censuradas, pero es indistinto. Acá le das a donde dice agregar cuenta bancaria y te va a pedir los datos del CBU de tu cuenta bancaria. Por lo cual acá lo único que tenés que hacer es poner ese CBU de 22 dígitos en dólares, por supuesto, y una vez cargado le das a confirmar y ya lo tenés. De esta forma podés operar dólar MEP de manera automática, teniendo tu cuenta en dólares para retirar y también teniendo la otra parte, que es en este caso la operativa o el cómo hacer la operativa. Una vez que ya está eso, vos tenés la primera forma, que es la automática. Pero acordate que el valor que Bull Market te dice que vas a recibir no es el valor exacto que vas a recibir, o no necesariamente lo es, porque acordate que el precio puede variar, el precio del bono, y por lo tanto lo vas a vender más caro o más barato. De esta forma vas a poder ganar más o menos dinero. Habiendo dicho esto, vamos a ver ahora la otra alternativa, que es la de comprar dólar MEP, pero en este caso de forma manual, que es donde más ganancia le podés llegar a encontrar. Para esto voy a ir arriba de toda la derecha donde dice operar y acá hago clic en cargar orden. Una vez acá te va a pedir
pedir el símbolo de lo que vos querés operar. La gran mayoría de inversores lo hacemos con el bono AL30, por lo cual vos en símbolo pones AL30 y ya te aparece. Esto, acordate, es comprar la mermelada en pesos, venderla en dólares, es lo mismo. Por lo cual, acá vas a cargar la cantidad de, en este caso AL30, de mermeladas, digamos, que querés comprar. Y más abajo te va a dejar determinar el precio o no según vos elijas. Ahora vamos a ir viendo todo. Supongamos, en este momento, el bono está 46.785, pero esto es una lámina de 100 unidades. O sea que si yo pongo un solo bono, debería salirme 2 dígitos menos. O sea, en vez de 46.700, en este caso 85, 95, más o menos va variando, serían 467 pesos, 468 pesos, más o menos. Así que yo pongo uno acá, fíjate que me aparece 467,95. Esto, por lo que te repito, son láminas de 100. Entonces vos podés comprar menos si querés y no hay problema. Habiendo dicho esto, si yo cargo y envío la orden en este momento, se va a ejecutar, como ves acá que dice tipo de orden, a mercado. ¿Qué significa a mercado? Que se va a enviar y se va a ejecutar al precio que esté diciendo el mercado en ese momento. ¿Y cuál es el precio que dice el mercado en ese momento? Estos valores que dicen P venta, que están en rojos, el que esté arriba de todo. A esa persona vos le vas a comprar, entonces vas a pagar lo que esa persona diga. ¿Qué pasa si vos decís, para Ariel, pero no me conviene, en vez de comprarle a esa persona, poner el número yo? Y la respuesta es que quizás sí. ¿Y cómo haces para poner el número vos? Cambiás de mercado, pones límite y acá decís qué precio quiero pagar. Bueno, si en este momento están 46.800 pesos, pongo 46.790, o sea, 10 pesos menos para comprar más barato. Acordate que la clave está en comprar lo más barato posible. Obviamente, si pones un valor mucho más chico, por ejemplo 40.000, entonces no te va a vender nadie. La idea es que sea un precio que probablemente te puedan llegar a comprar. Por lo cual, acá vos podés ir jugando con el número, pero si estás empezando, en vez de límite, ponele a mercado, hacétela fácil, no te compliques y compras al valor que se esté vendiendo. Lo ideal, obviamente, es comprar uno sabiendo y determinando el valor, pero si no sabes, compras a mercado. Pero ahora otra cosa requete importante. Fíjate que abajo de todo estoy en plazo, dice 48 horas. Esto significa que yo hoy hago la compra, pero se va a efectuar pasado mañana, o sea, en 48 horas hábiles, y después de eso tengo un parking de un día. O sea que en realidad voy a estar comprando a 3 días y recién ahí voy a estar vendiendo. Por lo cual eso a mí no me conviene y entonces ¿qué es lo que hago? En donde dice plazo, en vez de 48 horas, elijo C.I, que es contado inmediato. Al hacer clic en contado inmediato, me va a cargar otra caja de puntas, que es muy similar, pero no exactamente igual, en la cual yo tengo otros precios. Y son los precios que yo ejecutaría si compro hoy y ya mañana puedo vender. Porque hoy mismo se efectúa la compra-venta en lugar de en 48 horas. Por lo cual, acá yo determino cuánto quiero comprar, digamos, cuántas unidades y cuánto quiero pagar. Como en este momento estoy comprando una unidad a precio de mercado, más o menos estaré invirtiendo unos 463 pesos con 5 centavos. Si yo quiero invertir más, lo que hago es poner un número más grande. Por ejemplo, en vez de 1 pongo 10 o en vez de 1 pongo 5. Ahí vos irás variando y ves cuánta plata querés invertir. Supongamos que yo lo que quiero invertir son los 20.000 pesos que puse. Así que le vamos a poner los 20.000 pesos que pusimos, pero acordate, eso no es acá en la parte de cantidad, porque en cantidad vos vas a multiplicar por el precio. Entonces, el precio me termina saliendo 9 millones, que es un valor mucho más elevado que los 20.000 que ingresamos. Por lo cual, acá yo voy a ir jugando con el número y, por ejemplo, pongo 5. Entonces, borramos todo esto y ponemos 5. Me da un valor de más o menos 2.000 pesos. Como yo quiero 20.000, le agrego un 0 y más o menos estoy cerca de los 20.000. Me pasé un poquito, pero estoy por ahí. Así que acá voy jugando. Paso de 50 a 49, por ejemplo, 49, y después pongo 48, 47 y así va jugando hasta que se arrime al número que vos realmente querés. Yo en este caso voy a ir con 43 unidades, que serían más o menos unos 20.000 pesos. Voy a enviar, pongo acá, acepto los términos y condiciones, confirmo la operación y la orden ya fue enviada. Como fue enviada a valor de mercado, se va a ejecutar en el momento. Así que yo voy arriba a la derecha donde dice mi cuenta, estado de cuenta, y acá fíjate, yo ya lo tengo en cartera porque se ejecuta de forma inmediata, como te digo, y esto, muy importante, lo tenés que hacer en horario de mercado. Para que te des una idea, este horario cada tanto va cambiando, pero más o menos calcularle de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Así que vos ya tenés el bono en cartera, como podés ver, yo ya lo tengo acá, me figura con una leve ganancia. Esto puede ser o un error de la plataforma, o que vos compraste más barato y ahora el precio subió, bueno, pueden ser distintas cosas, pero acordate que a vos no te cambia porque vos compraste en pesos y vas a vender en dólares. Entonces lo que pase con este valor que es en pesos te da exactamente igual. Ahora vamos a hacer una pausa, vos lo vas a ver en un segundo, pero yo sigo mañana para poder vender, porque acordate que tengo el parking de 48 horas. Bueno, inversores, continuamos con el video. Obviamente me ven diferente porque es un día diferente, porque lógicamente necesitamos esperar el parking de un día. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Venimos a las pantallas y como puedes ver tenemos AL30, que es lo que compramos, la cantidad que compramos, que fueron 43, el último precio, bueno, digamos, estos son valores actuales, pero no nos importa, pero bueno, acá tenemos en definitiva lo que nos interesa a nosotros, que es el AL30. Ahora lo tenemos que vender en dólares. Para eso vamos a ir a
arriba a la derecha donde dice operar, hago clic en cargar orden. Acá voy a poner lo que yo quiero vender, que en este caso es AL30, pero mucho cuidado, vos no querés vender AL30, vos querés vender AL30D, o sea en dólares. Así que le agregas la D al final y haces clic acá. Como podrás ver arriba a la derecha me dice títulos disponibles, la cantidad que yo tengo. No obstante, hasta hace algunos años atrás, por problemas o errores de la plataforma, te aparecía 0. Si vos lo estás haciendo con otro bono y por lo que sea te aparece 0, no hay problema. Vos, o sea, lo que te dice que tenés 0 es AL30D, porque vos en realidad tenés AL30. Entonces te lo toma como que no es lo mismo. Pero en realidad es lo mismo y cuando intentes hacer la operación vas a poder sin problemas. Por lo cual, veo que dice 43, entonces ¿qué voy a hacer? En cantidad voy a poner el total, 43 que quiero vender. En el precio yo puedo elegir a mercado, como hicimos antes, o poner precio límite básicamente y yo elegir qué valor va a ser. Habiendo dicho esto, a la derecha tengo la caja de puntas y esto es muy importante. Acuérdate que las personas que dicen P compra son a las que vos les vas a poder vender, porque esas personas quieren comprar. Entonces, ellos quieren comprar a 37,371 en 48 horas. Pero si elijo la opción de contado inmediato, quieren comprar a 37,72. Entonces, vamos de nuevo. 37,8 en este caso, pues obviamente esto está cambiando de momento a momento, lógicamente así va a pasar, pero bueno, fíjate cuál es el mejor precio al que quieran comprar y lo elegís, le haces clic. Una vez que le hiciste clic, esto lo borrás y le pones la cantidad, la borrás y pones la cantidad que vos tenés. Así que le vas a dar a borrar, pones la cantidad que vos tenés, vas a darle a enviar. Obviamente tenés que haber elegido venta, ¿no? Eso se hace automático. Acepto los términos y condiciones y confirmás. De esta forma ya hicimos toda la operatoria y ahora tenemos que esperar a que nos depositen los dólares en la cuenta. Igualmente, ojo, yo elegí para operar 48 horas porque era el plazo en el que más me iban a pagar. Fíjate, era contado inmediato 48 horas. Elegís cuál te paga más y en base a eso, bueno, vendés en 48 o en contado inmediato. Para esto, muy importante, necesitas ya tener vinculado obviamente la cuenta en dólares, como te expliqué antes cuando lo íbamos a hacer por la forma automática. No obstante, vamos a verlo de nuevo por si todavía no lo hiciste. Para esto, venís a tu cuenta, no importa dónde estés, vas arriba de toda la derecha en donde dice mi cuenta, acá vas a elegir movimiento de dinero y acá vas a darle a la parte inferior que dice agregar cuenta bancaria. Acá simplemente pones tu CBU, para agregar CBUs en pesos va a ser lo mismo, o incluso CBU con B corta, también no va a haber problema, pero en este caso, como queremos agregar cuenta en dólares, pones simplemente tu CBU de cuenta en dólares, no alias, solo CBU, pones el CBU, le das siguiente, bueno, esto nada, es solamente darle siguiente literal, entonces no vas a tener problemas. Ahora bien, lo único que nos falta es ver los estados de cuenta corriente para saber a qué precio terminé yo pagando el tipo de cambio. Así que vamos a ir arriba a la derecha a mi cuenta, acá pones cuenta corriente y acá te va a salir todo el historial de movimientos de dinero que se hicieron en tu cuenta. Tanto lo puedes filtrar en pesos como en dólar MEP, dólar cable, bueno, entonces varias alternativas. Pero como podrás ver, a mí lo que me interesa es este, que es la del 18 del 1, que es cuando yo compré el AL30 y más o menos se gastaron casi 20.000 pesos exactos. Son 20.000 pesos con 20 centavos. Habiendo dicho esto, ahora lo que yo tengo que hacer es dividir este valor entre el precio al que acabo de vender. ¿Pero por qué no está lo que acabo de vender? Porque vendí en 48 horas, todavía no se hizo la transacción en mi cuenta, pero ya me aceptaron la operación. Para esto el cálculo sería lo que vos pagaste, que en mi caso son 20.000 pesos con 20 centavos, dividido la cantidad de dólares que vas a recibir. En mi caso, la cantidad de dólares son 16,25, por lo cual el resultado es el que te está apareciendo en pantalla y ese es el valor al que yo compré dólares en este momento. Si vamos a constatar el tipo de cambio al momento de estar grabando este video, es de más o menos 1.251. O sea que compré bastante más barato, teniendo en cuenta que obviamente pasaron algunos días. Y otra métrica buena con la cual podemos comparar es el precio al que me decía la forma automática de operar. De hecho, lo estás viendo en pantalla en este momento y como verás, nosotros compramos bastante más barato de esta otra forma que es la manual. Es un poco más laboriosa, pero te alcanza para comprar más cantidad de dólares y compras a mejor tipo de cambio. Habiendo dicho esto, ahora te tengo que hacer una aclaración hiper importante para que entres bien en contexto. Hoy que estoy grabando esto es lunes. El miércoles yo empecé a grabar el video haciendo el primer depósito. Ese primer depósito lo hice, bueno, te había mostrado el horario, creo que eran casi las 4:10 de la tarde y el mercado cerraba muy cerquita, entonces no me llegó a hacer el depósito. De hecho, el depósito me terminó llegando a las 5 de la tarde. De hecho, si nos vamos a las pantallas de nuevo y vemos, este es el mail que te manda Bull Market, me lo mandó a las 5 de la tarde cuando el mercado ya estaba cerrado. O sea que yo no pude hacer la operación ese día, por lo cual ingresé el dinero el miércoles. El jueves hice la compra de AL30 como te mostré. El viernes estuve muy ocupado, no pude grabar, pasaron sábado, domingo, que obviamente no abre el mercado, y hoy, lunes, a las, exactamente te voy a decir, 11:30 de la mañana, estoy haciendo este final de la operación. ¿Qué significa todo esto? Que desde el primer precio que vos viste el miércoles hasta lo que pasa hoy lunes, obviamente hay un abanico muy grande. Si vos haces todas las operaciones durante, no necesariamente la mañana, pero antes de que cierre el mercado o estés muy cerca, entonces lo vas a poder hacer en mucho menos tiempo. Vos pensás que pasó de un miércoles a un lunes para que yo
lo haga, vos lo podés hacer de un lunes o un martes y ya, o sea, 2 días seguidos y listo. En definitiva, lo que voy es tratar de hacer las operaciones relativamente temprano, entre las 11:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde sería lo ideal. Por lo cual, ahora sí, avanzamos y vamos a lo último, que es sacar la plata del broker y después ir a buscarla al banco. Así que voy a mi cuenta, acá voy a poner movimientos de dinero como habíamos hecho antes, vas a elegir a dónde querés retirar, te va a aparecer censurado, pero voy a elegir a dónde quiero retirar. Ahora simplemente es cargar el monto que querés retirar. En mi caso voy a retirar 15, pero simplemente para hacerlo con valores exactos e ir a buscar $15 al banco, aunque no sé si me van a dar $15 exactos, pero vamos a hacer el intento. Y acá simplemente es continuar, confirmar, obviamente te va a pedir que verifiques la cuenta y si querés simplemente le das transferir, como voy a hacer yo en este caso, y ahora como verás me dice estado, transferencia exitosa, tus $15 llegarán a tu cuenta en las próximas 24 horas hábiles. Repito, y al igual que en el momento de hacer el depósito, generalmente tarda minutos, tarda menos de 1 hora, pero en cualquier caso puedes esperar 24 horas hábiles. Si no te llegó, por la razón que sea, que no me ha pasado jamás, pero si no te llegara el mail o no te llegara la plata, simplemente vas arriba a la derecha donde dice contacto y hablas con la gente de Bull a ver qué pasó. O si tenés un asesor independiente, o sea, si me tenés por ejemplo a mí como asesor, que esto no tiene ningún costo, lo tenés en las tarjetitas en la descripción de este video, entonces si me tenés a mí como asesor o cualquier otro y no te llega la plata, hablas con tu asesor y él te va a ayudar. Habiendo dicho esto, ahora toca ir al banco, así que nos vemos allá. Bueno, ya estamos en el banco, vamos a ver, no sé si me van a dejar retirar $15, pero vamos a intentar. Así que vamos a probar y vemos qué pasa. Bueno, al final tuve que retirar por caja. No sé si se puede por cajero automático. La verdad que ni probé. Pero bueno, se pudo. Están los $15 y anda perfecto. Así que es simplemente ir a retirar. Bueno, inversores, finalmente se pudo. Acuérdense, acá tienen un video de todas las inversiones en Argentina que necesitan aprender. Está todo explicado ya ahí. Y lo más importante de todo, acuérdense de darle mucho apoyo a este video. Se pudo. Pudimos sacar el efectivo. Así que a festejar ahora. Gracias a todos.